La ambientación de las palabras que quisiera dirigirles, compartir con ustedes en la riqueza bella, profunda, iluminadora de la palabra de Dios, lo tiene aquí como ambientación este Cristo yacente, que recordarán las damas de las Fuerzas Armadas de Bolivia y las señoras fieles de aquí de la parroquia y de la Catedral Castrense Nuestra Señora de Luján. Fue gracias al corazón generoso de ustedes, especialmente las mujeres, para que tengamos este Cristo. El Cristo entonces es el Mesías. El Cristo nos recuerda esta celebración que estamos realizando con la bendición del óleo de los enfermos, del óleo de los catecúmenos y del crisma, con el cual serán consagrados los cristianos en el bautismo, la confirmación, el orden sagrado y la consagración de los obispos. Crisma viene del Cristo, que es la fuente, el Mesías. Y por eso este Cristo está aquí, presidiéndonos esta Santa Misa, aquí en el centro, junto con estos óleos que vamos a bendecir y a consagrar. Y yo me quisiera dirigir, y que sus ojos también se dirijan a este centro de atención, el Cristo Mesías, el Cristo. Y quisiera sobre todo profundizar aquella frase del Antiguo Testamento que es nueva, bella, con la novedad de Cristo en el Nuevo Testamento, cuando Él en la sinagoga proclama: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y esta palabra hoy en mí se cumple, hoy en mí se realiza plenamente, hoy porque yo soy el Hijo amado de Dios, hoy porque yo soy el Mesías, el anunciado que hace presente a Dios. Por eso nuestros ojos y nuestro corazón que se dirijan a este Cristo crisma, con el crisma que todos somos consagrados para ser un pueblo sacerdotal, una nación santa, un pueblo de reyes por el amor de Dios. Entonces, la reflexión que la voy a hacer también con un signo sencillo nos ayude a profundizar y a celebrar esta bellísima misa crismal, que tiene todo un significado para nosotros. Acompañémonos con la oración. El Espíritu del Señor está sobre mí. Primero, dice la Sagrada Escritura, desde el comienzo de la encarnación del Verbo eterno de Dios en el seno virginal de María. La frase que el Señor dijera, repitiendo Isaías 61, en mí también se ha cumplido. ¿Cómo se cumple? Recordemos que desde el inicio la Virgen pregunta: ¿cómo será? No conozco varón. Y el ángel respondió: el Espíritu vendrá sobre ti. Lucas 1:35. La sombra es el misterio divino que envuelve a la Virgen María para hacer su obra, la obra de Dios, para que la palabra de Dios se haga carne. Juan 1:14. El Espíritu desciende sobre el seno virginal de María. Lucas 1:35. Descender es abajarse de la gloria celestial. Descender es bajar a lo profundo del seno virginal de María, callando
y respetando la libertad de la Virgen, que luego ha dicho, hágase, y así la figura de la sombra con el espíritu que desciende, une a Logos, a la palabra, como puente divino que consiente la realización a la naturaleza humana, para que sea Dios con nosotros, Jesucristo el Mesías. Pero profundicemos te cubrirá. El Espíritu obra, pero permanece detrás, para que surja el Hijo. Como diríamos con el lenguaje teatral, el Espíritu está detrás de bambalinas, te cubrirá. Por eso Cristo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para qué? Para que en el silencio y cubierto el protagonista sea el Hijo, y así se realice la encarnación, y el Espíritu permanece en silencio y detrás, silenciosamente. Segundo, el Espíritu está sobre mí en la vida del Mesías. En los libros evangélicos presentan el primado del Espíritu en Jesucristo. Jesús, el Señor, aparece como el destinatario del Espíritu, el portador del Espíritu, el Mesías consagrado. Si abrimos cada evangelio desde la encarnación, el bautismo, la transfiguración y en el ministerio de Jesús en los caminos y en la tierra santa, Jesús desarrolla todo en la potencia del Espíritu Santo. Pero siempre Él permanece detrás para que aparezca el Hijo. El Espíritu desciende en el bautismo y marca y señala la vida del Mesías. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu del Señor bajaba sobre él. Marcos 1:10. Venía sobre él, Mateo 3:16. Se posó sobre él, Lucas 3:22. Por eso esta frase, sacada del Antiguo Testamento, de Isaías 61, en la sinagoga, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, pues con frecuencia el Cristo nos hace meditar que el Espíritu es la fuerza, la energía que Él tiene para presentar y mostrar a Dios. El Espíritu desciende, lo conduce silenciosamente al desierto y actúa en el desierto. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Mateo 4:1. Lucas 4:1 inicia su capítulo diciendo: Jesús, lleno del Espíritu Santo, era conducido por el Espíritu al desierto. Marcos 1:12, y el Espíritu lo empujó al desierto. Y naturalmente quien se presenta y quien aparece es Cristo, y detrás, silenciosamente, el Espíritu Santo. En la sinagoga de Nazaret, el evangelio que hemos proclamado hoy, Cristo pronuncia: el Espíritu del Señor sobre mí, porque Él me ha ungido. Versículo 18. Y hoy en mí se ha cumplido. El catecismo de la Iglesia Católica enseña: Jesús, el Cristo, el ungido por el Espíritu Santo, es el Espíritu su unción, y todo lo que sucede a partir de la encarnación mana de esta plenitud. Número 690. Hoy en la misa crismal, el Cristo Mesías, el ungido,
proclama esta antigua profecía, profecía que hoy en mí se ha cumplido. San Gregorio de Niza escribió y enseña: la noción de unción sugiere que no hay ninguna distancia entre el Hijo y el Espíritu. En efecto, de la misma manera que entre la superficie del cuerpo y la unción del aceite, ni la razón de los sentidos conocen ningún intermedio, así de inmediato el contacto del Hijo con el Espíritu están tan íntimamente unidos. En su comentario sobre el Espíritu Santo, volumen 3. Y fíjense, es significativa la explicación que da Gregorio de Niza. Hay una unión inseparable entre el aceite, el crisma, con que nos ungen en la frente y nosotros. Más aún entonces esta íntima unión entre la unción del Espíritu y Cristo, que actúa el Espíritu silenciosamente, como enseña San Francisco de Sales en el Tratado del Amor de Dios, libro 2. Actúa, dice, como suave viento, y el color es importante, viento suave y celeste que desciende sobre nosotros. En el Catecismo también encontramos el símbolo de la nube como símbolo del Espíritu Santo. Y en el desierto el pueblo es conducido por el Espíritu, y Cristo también en el desierto lleno del Espíritu vence las tentaciones y actúa según Dios. Luego en la sinagoga, con el Espíritu sobre mí, proclama. ¿Qué proclama? La gracia de Dios. ¿Qué significa esto? Que desde el inicio, en medio de su vida y hasta el final de su vida terrena, Jesús el Mesías, unido al Espíritu que está sobre mí, actúa y está íntimamente unido como el óleo sobre el rostro. Conoce a Cristo, conoce el momento que está viviendo, y así afirma la Sagrada Escritura: nadie conoce lo íntimo sino el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:11. Conoce a Dios y hace conocer a Dios. Así actúa en silencio para que aparezca el tú de Cristo. En ninguna de las tentaciones, por ejemplo, aparece el Espíritu, pero Cristo responde según el Espíritu, y el Espíritu permanece en silencio, estando sobre mí. Y al final, diríamos, de su vida terrena del Cristo. Y para este final quisiera que ustedes tienen ahí ese folletito, contemplen esa bellísima imagen. Y también voy a hacer un signo sencillo aquí delante. Decíamos, el Espíritu está como una nubecilla celeste sobre mí, para que aparezca siempre el Mesías. Y aquí tenemos al Mesías, el Cristo, y el Espíritu que está sobre mí. Fíjense, es sencillo ese signo que acabo de hacer. El Espíritu sutilmente está sobre mí. ¿Qué es lo que hicieron los hombres después de la crucifixión del Señor? Lo envolvieron en una sábana. Contemplemos la imagen que tienen ustedes de el Cristo velado de Giuseppe San Martino. El velo confiere a la estatua un extraordinario dramatismo, pero lo que más nos sorprende, ese velo
esa transparencia etérea que cubriendo todo el cuerpo desnudo de Jesús nos permite verlo al detalle, como si una liviana seda se hubiera posado casi ingrávida sobre el desnudo cuerpo del Señor. Lo asombroso, lo extraordinario es que el velo sutil es mármol, duro mármol blanco. Así el Espíritu está sobre mí. Actúa silenciosamente, dejando el protagonismo al Hijo. Está sobre mí y nos permite ver a Jesús, el Cristo, el Mesías. El Espíritu actúa silenciosamente y solo aparece el Mesías. La imagen es bellísima, es una obra de arte. El mármol tan fuerte aparece sutilísimo, cubriendo al Cristo. Es el dinamismo del Espíritu Santo que está sobre mí, porque me ha ungido, al inicio, en la mitad de mi vida y al final y siempre, dice el Señor. Hemos cubierto esta imagen con esa gasa sutilísima, color celeste, recordando una anotación bíblica cuando sepultaron al Señor. Así lo indican los evangelios. Mateo 27, José de Arimatea lo envolvió en una sábana. Marcos 15, 46, lo envolvieron en una sábana, envuelto en lienzos, dice el evangelio de Lucas. Lo envolvieron en unos lienzos, pero un detalle: cuando Pedro entró al sepulcro vacío, en el día de la resurrección, vio los lienzos en el suelo y el sudario que cubría su rostro estaba plegado, doblado aparte. Juan 27. ¿Qué significado tiene el Cristo Mesías cubierto? Podemos recordar antes de la antes de la muerte, el último grito de Cristo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero no, Dios no lo ha abandonado. Dios es su esperanza. El Espíritu que penetra todo, también penetra la profundidad de Dios. 1 Corintios 2:10. Ha penetrado silenciosamente la profundidad de la muerte del Hijo. Es en el fondo del corazón que Él, en el silencio de la muerte, que el Hijo ofrece la sangre, que el Hijo derrama desde su corazón la sangre. Y ya muerto, ¿quién ofrece esta sangre? El Espíritu que lo cubre. El Espíritu no pasa simplemente sobre la cruz, sino que penetra en el corazón del Hijo abierto por la lanza. Ahí está Dios presente con el Espíritu Santo que está sobre mí. Esto es lo que afirma la carta a los Hebreos 9:14 cuando dice: cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin tacha, nos purificará de nuestros pecados. Está claro que el Espíritu está presente en la cruz y está presente en la oscuridad y en el silencio del sepulcro. Que el Espíritu está presente, consintiendo gritar y ofrecer la sangre para nuestra santificación y redención. En el sepulcro, el Espíritu cubre el cuerpo de Cristo con esta imagen del lienzo sutilísimo, ofreciendo silenciosamente el sacrificio de Cristo Mesías. En la carta a los cristianos de Roma, San Pablo anuncia el querigma, el evangelio acerca del Hijo, nacido de David según la carne. Y atención, y con la fuerza del Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1:4.
Si en el sepulcro el cuerpo del Mesías está cubierto por ese lienzo sutilísimo como imagen del Espíritu, es el Espíritu, la fuerza del Espíritu de santidad por su resurrección de entre los muertos que levanta y Cristo se levanta por amor. Así el Espíritu Santo actúa silenciosamente hasta en el sepulcro de Cristo Mesías. Esta fuerza que es el Espíritu actúa sutilmente con el dinamismo del amor y el Cristo Mesías se levanta resucitado. San Juan Pablo II llamó a su encíclica sobre el Espíritu Dominum et Vivificante. Y la vida es una vida plena, como proclamamos en el credo, Señor y dador de vida. Por eso Cristo hoy vive, está resucitado, levantado por el dinamismo del Espíritu. ¿Cómo podemos concluir? Nosotros también, cristianos, vivimos una vida según el Espíritu. En el bautismo oraba el sacerdote y decía, poniéndonos sobre la frente la unción sagrada con el crisma, te consagro con el óleo de la salvación. Y el crisma cubrió silenciosamente al cristiano y penetró silenciosamente este aceite, este crisma al fondo del corazón. A nosotros sacerdotes, en nuestra consagración sacerdotal, el obispo extendió las manos y suplicó, renueve en su corazón el espíritu de santidad. Y el Señor hoy ha proclamado, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. El Santo Padre Francisco exhortaba que seamos evangelizadores con el Espíritu, que se abran sin temor a la acción del Espíritu. Él es el alma de la Iglesia evangelizadora. Evangelii Gaudium 261. ¿Qué haremos nosotros, hermanos y hermanas cristianos, que nacemos a la vida del Cristo Mesías que nos unge con el crisma del Espíritu? Suplicar, pedir que venga y descienda de lo alto, y también nosotros podamos decir como el Cristo Mesías, el Espíritu del Señor está sobre mí, para actuar en nuestra vida según Cristo, según el Espíritu. Por eso, con el corazón suplicante, decimos, ven Espíritu Santo, ven, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Amén.